las exposiciones, tenemos la ponencia del doctor José Marín, del CIAC, donde logramos una visión cualitativa de las tipologías y las clasificaciones regionales. Al doctor Roberto Martínez con investigación cualitativa, el maestro Miguel Solana, como la ponencia, la sorpresa de los enlaces, los textos oficiales, una lectura cualitativa para la construcción del concepto de región e historia local. Vamos a dar, pues siempre con la misma mecánica, después de cada exposición, oportunidad para preguntas, 5 minutos, y continuamos con la exposición siguiente. Entonces tenemos al doctor José Marín y su ponencia. Muchas gracias. Voy a tratar de ser breve en lo que es la exposición más o menos teórica de los dendogramas, pero bueno, es una visión para poder hacer clasificaciones y tipologías que nos ayuden, por ejemplo, a muchas de las cuestiones que vimos en la mañana. Cómo nosotros podemos comparar y hacer análisis de regiones y ubicarlas y poder tener una explicación de tipo interpretativo. Así que todo lo que vimos en la mañana es bastante interesante. Son las preguntas que nosotros tenemos acá. ¿Qué comparar? ¿Para qué? ¿Qué elementos deben considerarse? ¿Qué tipos de fuentes se requieren? ¿Qué estrategias metodológicas se pueden seguir? Es decir, ahora que estábamos en exposición, algunas personas me decían que lo de la mañana es muy valioso, pero muy difícil de hacer. Bueno, es digamos, las cosas difíciles no son a veces tanto si podemos recurrir a estrategias metodológicas y con preguntas, eso sí, interesantes, como las que se vieron en la mañana, que nos permitirían seguir este proceso. En el caso de nosotros, creo que hay una importancia por qué comparar. En este caso, desde hace muchos años se vuelve a retornar este interés de los estudios regionales. Antes de 1900 o en la década de 1960 era un enfoque desarrollista, es decir, desarrollar las regiones, era interesante ver qué era lo que tenían, cuáles eran sus potencialidades, etc. Hoy que estamos en un modelo de la década del 90, que hay una abrupta ruptura económica, donde hay una desigualdad regional muy importante, donde hay inequidades sociales, comparar y hacer estudios de las áreas, como se mencionaron hace poco, regionales, centrales, periféricas, se convierte en un elemento esencial. Desde nosotros, desde la historia, hemos tenido un problema, desde mi óptica, que es que con la profesionalización de la historia, en la década de 1900, más o menos a partir de la segunda mitad de 1960, se dio un énfasis al enfoque, digamos, de Mark Bloch, ahí se le pone bloqueando en la exposición, que decía que solo se puede comparar lo que es comparable. Y eso nos llevó a una serie de límites bastante importantes, bastantes restricciones, que digamos han hecho que incluso en historia se tomara casi como un dogma. Y ese dogma no permitió que se desarrollaran enfoques alternativos. Sin embargo, digamos, comparar lo comparable en este proceso nos hace que, digamos, a partir de 1970 las mismas ciencias sociales tuvieran otro tipo de herramientas comparativas muy importantes. Algunas de ellas es el enfoque antropológico, la sociología comparativista, la política institucional y el modelo estadístico, entre otro montón de enfoques que se podían dar. Sin embargo, los historiadores dimos una vuelta atrás a este tipo de opciones y seguíamos señalando que solo era comparable, solo se podía comparar lo comparable. Entonces, digamos, incluso se llegaba a una pereza, porque Costa Rica era la Suiza centroamericana, los pequeños productores, Nicaragua el desorden total, Guatemala la visión de trabajo forzado, y al final todos éramos excepcionalismo, no había nada que comparar. Como muy bien hizo Orieste, hay cosas que hay que comparar con similitudes, pero que tengan diferencias para poder nosotros hacer, digamos, esta riqueza que se tiene ahí. Bueno, hay un enfoque que es el enfoque antropológico, no vamos a meterlo aquí, sino que nos llama a nosotros que hay un comparativismo constructivo que tiene, digamos, algunos elementos de analogía con una serie de escenarios importantes que desmitifican esa visión que tenemos los historiadores, por lo menos como un enfoque importante. Obviamente también viene el enfoque sociológico de Charles Steele y otra gente que nos permite comprender las escalas de análisis. Eso está más desarrollado en la ponencia. Aquí nada más quiero dejar constancia de estos elementos para ver si me da tiempo con la pregunta que me planteaba un compañero acá de qué es un desdoblador.
Entonces, aquí nosotros podemos encontrar un modelo de explicación bastante importante, que es la distribución de los casos, lo múltiple, hasta ver dentro de este enfoque comparativo una visión globalizadora e interpretativa de los procesos sociales. En este caso también nosotros podemos ver un enfoque político-institucional que tiene, por ejemplo, Giovanni Sartori, donde nos refleja también la riqueza de estos métodos comparativos a través de las instituciones y que también nos llevan a contradecir esta visión que se tenía de solo comparar lo comparable. Bueno, vamos a plantear entonces eso. Aclarado de que se puede ir más allá de la visión tradicionalista, de que solo se puede comparar aquellos procesos que sean idénticos y que tengan alguna lógica particular, llegamos a una herramienta que en las ciencias sociales se está utilizando desde hace mucho tiempo. Bueno, aquí me puede pasar como me pasó con la prosopografía, con la tesis, que todo el mundo me decía que la prosopografía me quería escuchar, ¿verdad? Que ese método no era parte de la historia costarricense, del arsenal, nosotros decimos del arsenal de herramientas del taller del historiador, pero resulta que es, al igual que los dendrogramas, una técnica que tiene años de estarse desarrollando y que en el caso costarricense y Centroamérica ha sido prácticamente ignorada. En este tipo de cuestiones, ¿qué es un dendrograma? Bueno, los dendrogramas son estrategias de agrupamientos que permiten, desde las mismas características del objeto que se está analizando, establecer una clasificación. De esto puede ser de espacios, pongamos todos los cantones, las regiones, de procesos sociales, diversificación agraria, etcétera, que estamos hablando, o de actores sociales, que pueden ser individuales, personales, etcétera, que tienen una serie de características. Y el programa, o digamos, la estrategia metodológica, lo que pretendería sería agruparlos con respecto a esas características. En ese sentido, ha sido de múltiples usos en la lingüística, la demografía, la psicología, la geografía, etc. Y asemeja lo que Mark Bloch hizo, que nosotros lo tomamos como prácticamente un dogma de sus principios. Realmente, Maurito, cuando plantea el análisis comparativo, lo hace desde su relación con la lingüística, con la geografía, etc. O sea que entonces aquí nosotros encontraríamos una cuestión bastante importante. Un dendrograma tendría una representación gráfica de este tipo, son estos tipos de árboles donde nos están agrupando procesos. Vamos a tratar de ver un ejemplo en proceso que es el que nosotros tenemos para la diversificación de los grupos sociales. ¿Qué son y qué objetos tienen? Como dijimos, son estrategias metodológicas para establecer clasificaciones, taxonomías, distribución de procesos, espacios y actores sociales. Los objetivos que tienen es el análisis de conglomerados jerárquicos, son sencillos, es proporcionar un método que considere muchas variables, tomar decisiones de cómo podemos procesar esa información disponible, construir tipologías primarias que nazcan de procesos, de los mismos procesos estudiados, realizar interacciones entre un número elevado de variables, ya sean cuantitativas y cualitativas, con un número relativamente alto de casos, clasificar los datos o territorios en grupos de observación más pequeños pero pertinentes con el fin de determinar la relevancia de los procesos sociales y facilitar la interpretación a través de estos agrupamientos. Se dice que es un procedimiento algorítmico, no matemático, sino que tiene esas características, digamos, al final no nos va a dar un coeficiente de correlación, sino lo que nos está haciendo es un agrupamiento con las mismas características lógicas que tiene el proceso. Para nosotros los historiadores que tuvimos todos los problemas que se hablaban, bueno, uno puede leer las fuentes cualitativamente y hacer una clasificación, una categorización, eso sí, uniforme, con una serie de elementos, que al final podrían agrupar elementos, variables cuantitativas, ordinales, porcentuales, lo que ustedes quieran, en este tipo de interpretación. Este tipo de análisis, con sus objetivos últimos, encausa a no conseguir un análisis matemático, sino como lo que les decían, logarítmico y cualitativo. En este caso uno puede ejecutar este análisis en casi todos los paquetes estadísticos, desde los comerciales como el SPS, SAP, STAR, o los que son de libre acceso, como el OpenStar, el EPINFO, etcétera, que son programas gratuitos y que, digamos, bueno, nadie está dispuesto a pagar $1,200,000 en un programa estadístico cuando hay herramientas gratuitas. Aquí, más o menos, vuelvo a insistir cuál es esa lógica del agrupamiento que se está dando.
Y aquí, más o menos sencillamente, para ir, digamos, procesando, a diferencia de las exposiciones anteriores, esta no es tan teórica, sino más bien tienen la consideración metodológica de una estrategia, cómo se va a desarrollar. Tendría algunos pasos que ya los compañeros anteriormente señalaron. Uno es que la estrategia metodológica no es el centro del proceso de investigación. El programa nos ayuda siempre y cuando nosotros tengamos un problema de investigación centrado. Por ejemplo, el que nosotros vamos a poner de ejemplo es cómo fue que se expandió la burocracia a través de todo el territorio nacional. Considerando variables, como en este caso vamos a hacer un ejemplo, de variables productivas, es decir, por las zonas productivas donde era que se estaba desarrollando el Estado. El Estado no era una cuestión urgente que se dio en un momento determinado, sino que se fue expandiendo, fue conquistando territorios y de un momento a otro es lo que nosotros conocemos actualmente como Costa Rica, que digamos es el resultado de esa expansión estatal en un momento determinado. Lo que sí quiero enfatizar es que la estrategia metodológica no es todo, que a veces los historiadores o los investigadores sociales decimos, del programa me va a resolver todo el problema. No. Bueno, ahí les hago, digamos, en la parte textual de este trabajo, todo, digamos, una serie de precauciones que tendríamos a la hora de plantearnos preguntas interesantes que vayan más allá del objeto de estudio que tenemos. Vamos a poner un ejemplo. A nosotros nos interesaría, digamos, un ejemplo de este tipo, cómo es que eran los obreros o cuáles eran las condiciones de vida de los obreros, digamos, en Punta Arenas. Es una pregunta que es una situación particular. Podría interesarnos más bien, para hacerlo comparado con otras regiones, cómo es que se crea una identidad obrera en Punta Arenas, cómo se crea un mercado de la vida en Punta Arenas, cómo es que se crea la regionalización, qué mecanismos se dieron para la identidad de grupos sociales. Preguntas interesantes que traspasan la región, nos permitiría comparar con otros objetos de estudio y sería bastante importante. Segundo, es de la definición del problema a su operacionalización. Es decir, esta herramienta lo que hace es que cuando tengamos claro nuestro programa, digamos, hipótesis, objetivos, preguntas interesantes, bueno, encontrar cuál es la herramienta más importante. Y en este caso, que ustedes sometan a evaluación el endograma, no que lo ignoremos, sino que esté dentro de la oferta que nosotros tenemos metodológica que podemos usar. Tercero, que una vez que tengamos esa operacionalización y claro cuál es la herramienta que vamos a utilizar, pensarnos cómo podemos pasar de esa sistematización o de esa recolección de datos a una sistematización. También tendríamos de la sistematización al análisis y del análisis a la interpretación. En el documento les voy planteando, digamos, cuál sería cada una de las fases con respecto a esta estrategia. Un ejemplo rápido, vamos a verlo aquí. Un ejemplo rápido del endograma sería en este caso. Una vez recolectada la información del caso, nosotros tendríamos en este caso, bueno, aquí estamos haciendo el procedimiento, vamos a utilizar el SPS, que es una herramienta, digamos, normal. Es una herramienta sencilla, no abriría en este caso nuestra recolección de bases de datos. La base de datos, bueno, los que manejan el SPS es una cuestión muy sencilla. Los que no, digamos, siempre que hacemos estos tipos de cursos de capacitación, no es un comercial como me está señalando Ronnie, pero digamos ahí tendríamos esa conservación de colaboración también en este tipo de herramientas. Aquí nosotros lo que queríamos es primero sistematizar, después de que tenemos las fuentes, ver que aquí vienen números de escuela, población, porcentajes de cultivos, en este caso de agricultura, agropecuaria, etc. Y lo que nos interesaba después de hacer una clasificación es, viendo todas nuestras fuentes, hacer un análisis de frecuencias, crear categorías, es decir, que las mismas fuentes nos vayan a nosotros operativizando la información. Y aquí después ir tomando decisiones, si nosotros queremos hacer análisis más complejos estadísticos o análisis como este que son más sencillos y que nos permiten. En este caso uno podría recodificar, pues estamos haciéndolo en este momento. Por ejemplo, en este caso con el número de escuelas podríamos crear un rango, ya que vimos que la frecuencia nos da datos muy brutos, es decir, corridos, es decir, nos dan toda la información escalada, y aquí nosotros podríamos estar creando categorías. Una categoría de escuelas de 3 a 5 escuelas son lugares o regiones que tienen muy pocas escuelas, de 6 a 10, eso depende de los criterios de investigación. Lo que quiero, digamos, con el ejemplo enseñarles es cómo, por ejemplo, el endograma o este tipo de herramientas nos permitirían clasificar. Eso dura 4 minutos, pero ahí tenemos, nos quedan 2.
donde se está haciendo ese procedimiento, eso sería con todas las variables, no es un proceso difícil, hay todo eso sí, un proceso de análisis, y lo que nos interesa a nosotros los historiadores es conservar las bases de datos originales y en este caso tener, por ejemplo, nuevas variables que nos den un poco más de luz de la clasificación que se ha hecho. Este tipo de ejercicio lo hicimos para Guanacaste, eso creó polémica, porque digamos los compañeros cuando los pusimos en Guanacaste, un estudio parecido a esto, de la expansión del Estado, pero en esa región, lo que nos decían es que Guanacaste siempre estaba abandonado del Estado, que el Estado no se había preocupado por Guanacaste, que estaba abandonado, que eran siempre marginalizados. Ese era el discurso que está en las fuentes. Pero analizando esto, lo que nos dimos cuenta es que Guanacaste, fuera del Valle Central, fue la región más privilegiada en cuanto a la expansión del Estado costarricense. Mayor educación, mayores funcionarios públicos, alianzas estratégicas con la clase local. En este caso del programa estamos tomando los cantones, que es esta tarjeta que nos va haciendo un procedimiento de qué es lo que nos puede dar la estrategia. Eso está en el documento. Aquí nada más estamos haciendo un ejemplo de lo que se puede hacer bastante rápido. Aquí vamos a definir nosotros incluso el rango del clúster. Creo que aquí le estaba colocando 3 o 5 para ir comprobando efectivamente la situación. Aquí es el ejemplo de uno para que ustedes vean que el clúster no nos sirve. Digamos, ese agrupamiento siempre ocupa tener por lo menos 3 variables de agrupamiento para poder hacer esta observación. Los funcionarios públicos por cantón y áreas productivas, aquí le estamos dando a la orden de que nos haga el dibujo del dendrograma. Aquí le estamos poniendo un método jerárquico, eso es todo automatizado. Digamos, para que no les dé miedo este tipo de herramienta, son los procesos usuales que tendrían. Ya le dio miedo a Gertrude, esto ya me da pánico a mí. Pero digamos, lo que vamos a ver son las utilidades que tienen. Obviamente esto tiene un tipo de destreza, que digamos hay que tener conocimiento de la técnica, pero siempre razona nuestro problema de investigación. Aquí nos está haciendo los clústeres, ahorita vamos a ver la membresía de los clústeres, ahora vamos a verlo un poquito con más detalle. Aquí nos está haciendo nosotros el dendrograma, nos está diciendo cuáles son los cantones donde los funcionarios públicos se fueron expandiendo. Obviamente este tipo de herramienta lo que nos permitiría, y va de nuevo, vamos a cerrar lo que es herramienta, lo que nos permitiría a nosotros es hacer ejemplos comparativos, irnos haciendo rápidamente, qué sé yo, los funcionarios públicos, lo que vimos fue en 1883, que ahorita vamos a ver con detalle, pero su evolución en 1910, en 1927, en 1950 hasta llegar a la actualidad. Entonces nosotros tendríamos agrupamientos que nos darían este tipo de situaciones. Recapitulando, rápidamente tendríamos la base de datos, me quedan 5 minutos, creo que sí termino. Nos haríamos ordenación de esos datos por frecuencias, que sería un segundo paso importante de este caso, a través de estadísticas descriptivas o a través de frecuencias para determinar esas clasificaciones o reordenaciones que tendríamos. Una decodificación de la base, que era, digamos, importante tratarla de considerar, que eso fue lo que vimos en la red, y la creación de un clúster jerárquico que nos permitiría en este caso ver los cantones. Aquí eran los cantones similares que tenían los funcionarios públicos en el Estado. Aquí es interesante que los menos prestigiados, bueno, vamos a ver, en grado, ¿verdad?, que tendrían problemas de la expansión del Estado es Naranjo, Puriscal, Escazú, Liberia, Santa Cruz, Mora, Paraíso, etc. Es interesante, creo que por ahí en Dava Esparza y San Mateo se ubican en una parte, digamos, en un segundo grupo que nosotros encontraremos aquí de expansión estatal. Estas modificaciones nos permitirían ir comprendiendo, viendo los siguientes escenarios, cómo es que realmente se fueron agrupando, dónde era que tenía el interés el Estado de estar ubicándose en este tipo de regiones. En este caso sería la membresía. Si ustedes no les gusta esa escala, aquí vendría, digamos, lo que se llama la membresía, y ubicaríamos efectivamente el mismo gráfico anterior para ir comprendiendo este tipo de situaciones. Uno de los problemas que a veces tenemos los historiadores es que decimos, a veces tenemos varios juicios, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, que el Estado no se encontraba en algún momento, no había categorizaciones sociales, eso estaba perdido. O, por ejemplo, en este caso nosotros podemos descubrir que Punta Arenas tuvo un interés específico, fue abandonada por las políticas del Estado, sus proyectos, si lo completáramos con otras fuentes, como los mensajes presenciales, encontraríamos una situación. Ese mismo dendrograma nosotros lo podemos traducir en mapas. En este caso, nosotros veríamos efectivamente en rojo
estaría donde es que estaba el Estado costarricense en 1883. Es decir, estamos hablando de la institucionalidad del Estado, la policía, las estructuras educativas, etc. Obviamente el Estado en 1883 en la parte de rojo. En la parte más o menos que nosotros vemos como que podría ser, como este lila, no sabía llamar de qué color, fucsia, digamos, sería de la segunda área donde nosotros encontraríamos. La tercera sería la verde, que eran las áreas de interés. El amarillo serían las áreas desprotegidas del Estado, que es en 1883, y lo que está en blanco es que el Estado no estaba. Esto tendría una situación particular, como vimos en las fuentes. Esos son por cantones. Uno podría recurrir a las fuentes de fomento que nosotros estamos recolectando e ir haciendo estudios regionales, como fue el que hicimos en en Guanacaste, donde nosotros podríamos señalar. Quería nada más señalar una cuestión, por eso pensé en Cartago, que más adelante el pensamiento. Un compañero de la Universidad Nacional, José Fernández, ha establecido que la burocracia costarricense está saliendo de Cartago. Entonces es muy interesante darle seguimiento a ver si eso es cierto y cómo fue que tuvieron alianzas con las autoridades locales. Pero bueno, una cosa muy interesante es, digamos, esta distribución que tendríamos. Este es el mismo dendrograma, ubicando las regiones en forma comparativa, como se estaría enseñando en este proceso. Esta técnica, como vemos, en los 2 minutos que me quedan, voy a leer las conclusiones antes de que me hagas así. Los estudios de original se abren puerta con una necesidad para estudiar desde la región de los problemas socioeconómicos, ambientales y culturales. No obstante, para ello no podemos ir analizando espacios sin comprender sus relaciones, interconexiones y experiencias comunes y divergentes. Cuando teníamos el caso de Guanacaste, ellos siempre trabajan en historia, comenzamos a trabajar con la gente de la región, veían Guanacaste solo a partir de Guanacaste. Entonces dicen, el Estado no tiene interés. Pero cuando comparamos cada uno de los espacios guanacastecos con el resto del territorio, encontramos otro tipo de relaciones totalmente diferentes. Se nos abre la puerta porque estamos comparando, haciendo la historia de Guanacaste, pero en razón a la historia nacional. Y viceversa, la historia nacional nos está explicando por qué los procesos en esta región guanacasteca. En este caso, es una invitación muy interesante, que nosotros hagamos la historia desde Punta Arenas, pero teniendo una visión de la su ubicación con respecto al resto del país. Y eso, digamos, en todos los procesos sociales que se nos puede ocurrir. La historia local y regional tradicional no pueden dar cuenta de los cambios en la movilidad de los espacios y los territorios, los cuales están en constante configuración, progresándose cada vez más conforme se entrelazan procesos, ideas, personas y objetos. En la actualidad, las relaciones de lo local, lo transnacional y lo transregional son cada vez más fuertes, Unas no se pueden pensar sin las otras. Los investigadores de lo regional podemos hacer uso de las diferentes herramientas disponibles para enriquecer nuestras problemáticas, pero principalmente para hacerlas más interpretativas. En este caso, lo del dendrograma que nos está dando nosotros es un juicio relacional, ni siquiera nos está dando una interpretación, nos está permitiendo a nosotros tener juicios de procesos que se están dando en razón a esas categorizaciones. Los procesos de exclusión social que conllevan la mayor dosis de inequidad social nos exigen hoy evidenciar, denunciar y proponer alternativas a esa injusticia que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. En materia geográfica, la comparación tiende a ser más plural. Los métodos de análisis de conglomerados jerárquicos y los dendrogramas pueden que tengan un nicho, no como un etnomismo, que es la preocupación que yo quiero dejar clara aquí, no es un etnomismo, sino como una herramienta más para diversificar las vías de comparación hasta ahora existentes, en especial de salirnos de la idea de comparar solo lo comparable. Y yo creo que con eso teníamos ahí la finalización de la ponencia. Creo que los 20 cursos. Perfecto.